Bien, todo un terremoto político ha provocado el anuncio del presidente Vizcarra. Bien, se hacen cuentas con nosotros también para ir adelantándoles el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, con quien miraremos primero este reportaje respecto a lo que ha dicho exactamente hoy el presidente de la República respecto a este proyecto de ley que adelantaría las elecciones, como decíamos, tanto del Parlamento como de la Presidencia de la República. Un mensaje a la nación largo, con un final para algunos inesperado, que dicen que apenas horas después de darse a conocer y era tendencia global en Twitter. Los detalles y algunas reacciones en un reportaje de Marco Vázquez y Walter Jiménez. He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de presidente, cierre el Congreso. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia? No hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de presidente, cierre el Congreso. La bomba del mensaje se colocó al final. Con la representatividad colapsada, fruto de la crisis política, hoy los peruanos no se sienten representados, por lo que debemos, señores congresistas, hacernos cargo de esta realidad. El presidente Vizcarra armó el artefacto, según sus palabras, como consecuencia de que la cuestión de confianza fue otorgada de palabra, pero no de hechos. No podemos seguir dándole la espalda al Perú. Como todos saben, la demanda ciudadana de disolución del Congreso es contundente y considerando que la confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos, solo de palabra y denegada en los hechos, he decidido como consecuencia de ello poner nuevamente por encima de todos los intereses del Perú. Por eso, y con ese antecedente, la soltó. Hoy propongo a este Parlamento quizás su mayor reto en todo el periodo congresal y les exhorto a hacernos cargo de esta realidad, teniendo todos un acto de dignidad y de reivindicación por el país. Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. Martín Vizcarra hizo periodísticamente la propuesta más resaltante de los últimos tiempos. Dijo finalmente que la voz del pueblo debe ser escuchada. La voz del pueblo tiene que ser escuchada. Por eso, esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum. Esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la Constitución política del Perú. El presidente planteó una vuelta de tuerca, un que se vayan todos, incluido él. Esta especie de reseteo, según su mensaje, lo planteaba en nombre del Perú. El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo. Los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del Bicentenario. Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Señores congresistas, el Perú primero. Así terminó entre gritos de la oposición y ovacionado entre aplausos de sus ministros y de las bancadas gobiernistas en plural.
con el dedo los parlamentarios. Las bancadas opositoras empezaron la crítica. Tiene un problema de constitucionalidad. Él podrá renunciar a la presidencia. El mandato del Congreso es distinto, es irrenunciable. Él lo plantea como una reforma constitucional y quiere forzar un referéndum sobre el tema. He escuchado algunas opiniones de constitucionalistas que señalan que lo que ha presentado hoy el presidente no es viable. Él no puede cerrar el Congreso bajo un pretexto de reforma constitucional. Y un mensaje que había venido discurriendo en una serie de temas un poco intrascendentes termina de una forma violenta y con el rechazo de parte de la representación nacional. Creo que el presidente se está saliendo de la Constitución. La izquierda, que ya había pedido antes adelanto de elecciones, saludó la propuesta. En un proyecto de ley para el adelanto general de elecciones, tanto presidenciales como congresales, y saludamos que el presidente hoy día lo haya hecho en el mensaje presidencial. ¿Ustedes apoyan esta iniciativa? Nosotros presentamos una iniciativa el año pasado para el adelanto de elecciones generales e incluso una asamblea constituyente y una nueva constitución. ¿Los tomó por sorpresa este pedido? No lo esperábamos, aunque por el tono del Congreso, del mensaje que dirigió al Congreso en la primera parte, no se veía venir, ¿no? Más bien lo hemos saludado, lo hemos aplaudido y creo que el Perú entero lo celebra y lo aplaude. La interrupción durante el mensaje presidencial, porque definitivamente hubo unos momentos un poco tensos. ¿Cómo usted vio? ¿Cuál es su percepción acerca de eso? Bueno, ya se conoce en el Perú quiénes son las bancadas y los congresistas que defienden a los corruptos, a los señores Ríos, a Inostroza, a Chávarri, a Becerril y otros. Hasta las 4 de la tarde, el proyecto del Ejecutivo que plantea un cambio en la Constitución para adelantar elecciones no se había enviado, por lo que el nuevo presidente no se pronunciaba. Una vez más, el presidente de la República ha puesto al país en una situación de incertidumbre e inestabilidad, con la cual ha generado una situación de mayores condiciones de conflicto político. El presidente no ha presentado por escrito la propuesta de adelanto de elecciones generales anunciada durante el mensaje a la Nación, tal como ocurrió con el mensaje en julio del 2018. Por lo tanto, hasta que esta no sea presentada, el Congreso no se pronunciará de manera definitiva sobre la reforma. Sin embargo, anunciamos que, sea cual sea la fórmula que adopte el Ejecutivo, el Congreso procederá, dentro del marco constitucional vigente, la verdad y el respeto de los principios democráticos. No nos aferramos a nuestros cargos, pero defenderemos la institucionalidad del Poder Legislativo, la Constitución y el sistema democrático. ¿Es o no constitucional un proyecto con adelanto de elecciones al próximo año? Es constitucional en la medida en que la iniciativa legislativa en materia de reforma constitucional es reconocida al presidente de la República con el acuerdo del Consejo de Ministros por el artículo 206 de la Constitución. En el hipotético caso, doctor, que el Congreso decida aceptar la propuesta del presidente, ¿cómo tendría que modificarse la Constitución? Tendría que quizás a través de una disposición transitoria que le agreguen, decir que el periodo constitucional del 2016-2021, ¿no?, por X o Z razones, finaliza el 28 o el 27 de julio del 2020. Me parece totalmente inconveniente porque desde el punto de vista político incluso, ha sido echar más leña al fuego de una situación que más bien creo que el pueblo peruano quería que se supere. Claro está que el pueblo peruano, según lo que ha manifestado el señor presidente, lo que quiere es que se disuelva el Congreso, extremando incluso a veces las expresiones de muchas personas, que se incendie el Congreso. Constitucionalmente, la propuesta del presidente Vizcarra nos pone como en escenarios anteriores. Sí puede ser propuesto por el presidente el cambio constitucional para adelantar la elección. Es legal, pero no puede el presidente poner fechas perentorias a ese mismo Congreso al que le propone el cambio. El Ejecutivo no puede condicionar al Legislativo para acordar una reforma constitucional de una u otra forma, ni fijarle plazos. Los plazos están dados por la Constitución. Creo que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional tendría que ser que una cuestión de confianza
en materia de reforma constitucional no procede porque la reforma constitucional es de exclusiva responsabilidad en su decisión final del Parlamento Nacional. ¿Cómo se puede interpretar políticamente la propuesta de que se vayan todos nuevas elecciones? Si yo le digo a usted es política, tiene experiencia. Si yo le digo a usted, esto es una jugada maestra de Vizcarra políticamente, ¿usted qué me dice? No, esto no es un jaque mate. Es un jaque más que va a tener un vuelto, que va a ser otro jaque, y el gran perdedor de esta partida va a ser el Perú. No puedes continuar con ese enfrentamiento, porque lo que haces es ver quién contribuye más a que el enfrentamiento siga, y no ser quien lidera el ponerle fin a esto, o por último, pon un par de ministros políticos que se dediquen a este enfrentamiento tonto, y dedícate a hacer lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es gobernar. Si la tasa de crecimiento sigue siendo 3.5, que esperemos sea, si los proyectos como Tía María se paran porque no hay confianza en el Estado, porque no está presente, si paran además este cuentito que estamos escuchando ahora, más allá de la pena que nos pueda dar o del aplauso inmediato, no tiene ninguna consecuencia jurídica. Esto es un tema político, puro y duro. La propuesta legal de Vizcarra debe ser aprobada por el Congreso. La pelota en la cancha de este Congreso augura una función repetida. Un Congreso electo, totalmente deslegitimado por su propia mano, defendiéndose como puede, repudiado por la calle, mientras el Ejecutivo mira y espera, tranquilo, mientras sube en las encuestas, sentado. El oficialismo dirá que es un acto de desprendimiento mayor el de Vizcarra, pues se incluye su propia salida, la crítica más agria, que es un acto efectista por incompetencia. Usted ha sido ejecutivo, yo le pregunto, un presidente sucumbe necesariamente siendo ejecutivo, un presidente sucumbe si no le aprueban las cosas el Congreso o se pelea con él? No, porque las cosas que tenían que aprobarse se han aprobado. El presupuesto de la República, por ejemplo, porque la voluntad del presidente no se escucha en julio, se escucha en noviembre, cuando de cuánta plata le asigna y a qué. O sea, si hay un ámbito de acción del Ejecutivo. Sí, mira los Panamericanos. O sea, los Panamericanos son la mejor muestra de que contra ese Congreso tú puedes hacer cosas. Este Congreso es tan mediocre que no puede enfrentarte técnicamente. Te enfrenta con la peleita política, ni siquiera estudian. Y entonces cuando tú... No, tú tienes que responder con trabajo. Debemos creer que, de corazón, Vizcarra, que no necesita del Congreso para gobernar bien, piensa que esta solución es la única y necesaria para el Bicentenario, o debemos creer que lo hace por la popularidad y por la foto titular con el que va a quedar. El Ejecutivo no va a ser juzgado por cuánto le pegó al Congreso. Ya le pegó, ya ganaste esa pelea. Es evidente. Están en un juego el Ejecutivo y el Legislativo para ver quién golpea más fuerte. Eso no es gobernar el país. Para Marisol Espinosa, exministra de este gobierno, se repite una historia donde nadie gana, sino donde todos perdemos. El presentar un proyecto de ley supone patear la pelota nuevamente al Congreso para que el Congreso haga lo que ha hecho siempre, distorsionar el proyecto de ley, bicameralidad e inmunidad parlamentaria. Y en eso se va un año. Y luego ya llegamos al momento en el que no se puede cerrar el Congreso. Entonces, en verdad, si se está pretendiendo ganar tiempo... ¿Vizcarra es tribunero? Las decisiones que está tomando aparentemente no son. Lo digo, además, con mucha pena.